Gracias, muchísimas gracias por seguir con nosotros en su programa El Día por Telesistema Canal 11. Nos da mucho gusto recibir nuevamente aquí con nosotros al doctor Eduardo Klinger. Él es especialista en geopolítica, es economista, es catedrático en el instituto que tiene el Ministerio de Defensa, Instituto Superior, ¿verdad? La clase de los guardias. Que ahora se llama Universidad Nacional de Defensa. ¿Universidad? Nacional de Defensa. Así mismo. UNADE. Bueno, doctor, muchísimas gracias por madrugar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme y darme este espacio para compartir con ustedes temas de actualidad que tienen mucha relevancia e incidencia en la República Dominicana. Por supuesto, estamos hablando, bueno, desde luego los ojos deben estar puestos sobre lo que pasa en Estados Unidos. Y no solo en Estados Unidos, pero sí todo lo que haga Trump, que repercute en Estados Unidos y más allá, como diría él. Sí, realmente, bueno, la característica de Trump es bien conocida, porque él estuvo 4 años en el poder. La propia prensa norteamericana y los medios norteamericanos y políticos norteamericanos destacan que él hace muchas declaraciones, muchas acusaciones, pero generalmente no aporta las pruebas que demuestran eso. Uno de ellos es, por ejemplo, el narcotráfico, el problema comercial, especialmente con China, pero con sus aliados también. Sí. Mira, anoche mismo el Instituto Cato de Estados Unidos da una información interesante sobre el fentanilo. El 89% de los que están presos en Estados Unidos por el fentanilo son estadounidenses, no son inmigrantes. No son inmigrantes. No son inmigrantes. 89. El 89% de ellos. O sea, que es una exageración atribuirle a China y a México, claro, que él dice que son los responsables. Es una exageración, pero además el fentanilo fue descubierto y se empezó a producir a finales del siglo, a mediados del siglo pasado. Y fue un belga el que lo empezó a producir. Y los productores fundamentalmente no son ni chinos ni mexicanos. En realidad, China lo que tiene algunos precursores que se pueden utilizar y ha establecido controles sobre los mismos. Porque es bien sabido que China tiene un control muy estricto sobre el narcotráfico. Allí jugar al narcotráfico es sumamente peligroso. Lo pueden fusilar. Bueno, para los que están fuera de información, lo que le falta información, el fentanilo es una poderosísima droga, es un sintético, o sea, una droga producida en laboratorio, ¿verdad? 50 veces más poderosa que la heroína. Y fíjense que usted comienza con marihuana o con cigarrillo, que son drogas más o menos ahí. Si pasa la cocaína, ya es fuerte, pero si pasa la heroína es súper fuerte, claro, súper fuerte. Es decir, esos que se inyectan ya están en una situación verdaderamente bárbara. Pero cuando llega el fentanilo, que pone esta gente zombie en la calle, ya sabemos. Bueno, dejemos el fentanilo quieto, doctor, y vamos con esa propuesta de Donald Trump. Ayer me sorprendía porque reiteró que Canadá tiene que ser un estado, y lo digo en serio, o sea... No, muy en serio. ¿Cómo va a ser? Es que yo pensaba que eso era como una patada voladora. Mira, el viernes, en un micrófono abierto, vamos a suponer que que el primer ministro Trudeau no sabía que el micrófono estaba abierto. O quizás sí. O que quiso dar la... Trudeau comentaba, no tomen en juego. Trump está hablando en serio cuando dice que quiere anexarse a Canadá. Pero mira, ¿qué pasa? Canadá es una potencia, ¿bien? Pero estrictamente pertenece a la Gran Bretaña. Y yo no he oído todavía a Rey ni al primer ministro de Gran Bretaña comentar sobre eso, porque él está hablando de anexarse un territorio que es de ellos, formalmente. Y que más de 10 veces más grande que la propia Gran Bretaña. Exactamente. Canadá, el jefe de Estado de Canadá es el rey de Gran Bretaña. Así. Como lo es también de Australia. Sí, correcto. Bien. Son parte del United Kingdom. Exacto. Reino Unido. Reino Unido. Sí. Pero además, Trump está desencadenando o intentando desencadenar el expansionismo de los Estados Unidos. Apropiarse de Groenlandia, apropiarse de Canadá, la Franja de Gaza, y va a seguir ideando otras cosas. El mismo Canal de Panamá. Mira una cosa interesante con el Canal de Panamá. Sí, Estados Unidos construyó el Canal de Panamá. Sacó a Panamá... Hace 121 años. Sí, sacó a Panamá de Colombia porque Colombia no quería hacer el contrato con ellos.
creó Panamá, lo apoyó, firmaron un contrato y en 1914, efectivamente más de 100 años, se inauguró el Canal de Panamá y desde 1914 hasta el 2000 Estados Unidos era el que controlaba el Canal de Panamá y tenía la llamada zona de canal que controlaba. Sí. Pero qué interesante, le cobraba peaje a sus barcos. A los norteamericanos. A los norteamericanos, se lo cobraba a todos. ¿Y ahora pide? Y ahora quiere que no le cobren el peaje. Pero volvamos un poquito atrás, doctor, así rapidito. ¿Sería posible, sin que se estremeciese el propio planeta, que Estados Unidos se anexe a Canadá? ¿Eso es posible materialmente? Que se anexe, ya Groenlandia no sé tanto, pero por lo menos Canadá, que dice que va en serio. Realmente yo pienso que es muy difícil, porque para ello, como es la práctica universal, tendría que haber un referéndum en Canadá que los canadienses acepten anexarse a Estados Unidos. Habría que ver, porque aunque son vecinos, la problemática de ambos es muy diferente. Canadá no tiene los niveles de criminalidad que tiene Estados Unidos. Ni de pobreza. Ni de pobreza, ni tiene los niveles de narcotráfico. Entonces es muy difícil, pero además habría que ver también lo que yo señalaba anteriormente. Canadá pertenece formalmente a la Gran Bretaña. O sea, Canadá no es un país independiente, formalmente. Todos sabemos que es una gran potencia, que tiene una prestancia internacional tremenda, pero formalmente el rey Carlos es el jefe de Estado de Canadá. Bueno, eso en términos formales, porque en la práctica Canadá es uno de los grandes potencias del G7, exacto, del G20 y tal. Pero es una realidad legal. Sería romper con su... Tendría que romper con Gran Bretaña. Sí. Y que un referéndum, el pueblo canadiense, vote mayoritariamente por anexarse a Estados Unidos. Bueno, y yo veo eso difícil. Muy difícil. Bueno, el presidente Donald Trump ha apostado a lo interno, con crear, como decía un reportaje que leí este fin de semana, crear un enemigo interno, ¿verdad? ¿A quién apuntar? Y cuenta con el apoyo de una parte de la población. Ese enemigo interno es el inmigrante, sí, sobre todo latinoamericanos, y dentro de ellos, por supuesto, los dominicanos. ¿Usted cree que esa política, esa barrida contra los inmigrantes podrá continuar? Sí, él la va a continuar, porque esa es su bandera, es su estandarte. La va a continuar. Él habló de millones y apenas van unos 1000 deportados. Por eso le pregunto. República Dominicana ha deportado en enero más que lo que ha deportado Trump. Por eso le pregunto, claro, ¿será posible aplicar esa política de barrida? Bueno, sí, él la va a aplicar, porque ha desencadenado una campaña tremenda. Sin embargo, hay algunas incógnitas, que es a lo que seguramente tú te refieres. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Porque, por ejemplo, si vas a deportar a inmigrantes, personas que no tienen documentos, ¿por qué tiene que mandar 30,000 a Guantánamo y no mandarlo a sus países de origen? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objeto? Sí, quizá la parafernalia, quizá el show, vamos a decirlo de alguna manera, un poco un mensaje hacia su propio electorado, no sé por qué, para qué. Guantánamo tiene para ellos una ventaja, que es por lo que ellos encerraron ahí, y tienen todavía algunos, a los terroristas, y es que Guantánamo formalmente está fuera del territorio de los Estados Unidos. Por lo tanto, a los que ellos encarcelan ahí, no tienen las protecciones constitucionales. Ya, no tienen que cumplir con las reglas. No tienen que cumplir. Por ejemplo, hacerle un juicio tal. No, por eso ellos han tenido ahí a terroristas por años, sin juicio, sin garantías constitucionales ninguna. Incluso se denuncia que han habido prácticas de tortura, que han habido inclusive en bases militares norteamericanas en Europa. Por lo tanto, no es extrañar que hayan habido ahí, pero son denuncias que han habido. Pero lo cierto es que no tiene protección constitucional en Guantánamo. Ya, eso sería un gran problema. A propósito de Guantánamo, Cuba, Venezuela, Nicaragua, esos países del ala izquierda, sí, siguen sobre la mira de Estados Unidos. ¿Qué cree usted que va a pasar con ellos? Ya, los pasos que han dado después que la última vez que hablamos. Mira, verdaderamente con Marco Rubio hay que esperar una política muy agresiva, sobre todo con Cuba. Bien, él ha sido siempre muy hostil hacia Cuba, y todas las medidas que adoptó Trump en
en su anterior mandato fueron promovidas por Marco Rubio. Desde el mismo hecho que Marco Rubio fue electo secretario de Estado, era una señal clara de que venía una política de mayor hostilidad. Marco Rubio tiene su característica, porque ahora mismo el Departamento de Estado que él dirige sacó un comunicado. Panamá aceptó no cobrarle aranceles a los barcos norteamericanos. Panamá lo ha desmentido, pero el Departamento de Estado no ha dicho por qué lo dijo. Porque ahora Marco Rubio sí señaló antes de ayer que él comprende que Panamá está sujeto a determinadas normas legales y constitucionales, que es un proceso difícil. Entonces, ¿quién dijo que salió oficial del Departamento de Estado de que Panamá había aceptado? ¿De dónde por sale eso el esa presidente información? salió y dio un desmentido rotundo. José Raúl Mulino. Mira, estando yo en Miami hace unos años, Marco Rubio dijo: mis padres son inmigrantes cubanos, son exiliados. Cubanos. ¿Salieron con la revolución y tal? No, ellos salieron antes. Pero él dijo que había salido huyendo de la... Exacto. Pero el Miami Herald al día siguiente lo desmintió. Y dijo: no, los padres de Marco Rubio salieron de Cuba en los años 50. Era Batista que estaba en el poder. 1950. Ahora, lógicamente, cubanos en Miami, su sentimiento es anticastrista, antirrevolución. Pero con Marco Rubio en la Secretaría de Estado hay que esperar realmente un recrudecimiento muy fuerte de la política hacia Cuba, Nicaragua, Venezuela y en general hacia América Latina y hacia China. Sí, vamos Marco Rubio está sancionado por China, él no puede ir a China. No puede. Vamos a ver ahora cómo resuelven este sanción problema. Por sanción, ojo por ojo y diente por diente. A propósito, Marco Rubio, su visita en la República Dominicana, ¿cómo usted lo valora, esos puntos que trató, migración, el tema Haití, el tema de ese vínculo de Estados Unidos, República Dominicana? ¿Cómo usted lo...? Sí, mira, República Dominicana, el actual gobierno ha demostrado ser muy amigo de Estados Unidos. El presidente desde su primer momento lo dijo muy claro y ha sido complaciente con Estados Unidos. Por lo tanto, Marco Rubio vino, por un lado, a agradecerle a la República Dominicana su apoyo, que él lo dijo públicamente en el Congreso. Antes de venir, sí. Y por otra parte, quería darle un golpe a Venezuela confiscando el avión. ¿Usted cree que eso estaba programado? Sí, eso estaba programado. Trajeron el acta de confiscación al avión que se lo pusieron. Es cierto. Eso estaba programado. El otro tema es China, sin lugar a dudas. Pero este país que ha mantenido una buena relación con China, pero una relación formal. Y está bien. Y China ha respetado ese marco de relación con República Dominicana. Pero lo que le preocupa, por ejemplo, que vaya a estar presente el 5G, que Mike Pompeo vino aquí a exigir que no se introdujera el 5G con Huawei. Hay una colaboración entre China y Estados Unidos y es lo que ha querido poner la curita antes de la herida, que no se amplíe. ¿Qué tanto hay Bueno, sí que lo hay, ¿verdad? Un enfrentamiento, un choque de poder, un choque de trenes, un choque de dos superpotencias, sí, por el espacio vital, dirían algunos. Pero ¿qué tanto hay de cierto y qué tanto hay de pantalla en todo esto? En ese enfrentamiento, porque me decía un colega suyo el fin de semana que Trump y Xi Jinping, de hecho, no están tan lejos como aparentan. Digo yo, ¿de dónde? Pero él lo explicaba. Él decía, fíjate que el primer invitado a la toma de posesión de Donald Trump era precisamente Xi Jinping, que no fue. Sí, pero fíjate, en su primer gobierno, Trump invitó a Xi Jinping y no lo invitó a la Casa Blanca, lo invitó a su casa, a su resort de Mar-a-Lago, y lo agasajeó. Sí. Ivanka lo agasajeó. Los hijitos de Ivanka le recitaron una poesía en mandarín. En mandarín. Y las relaciones iban muy bien. Lo que pasa es que entonces después vino el tema comercial. Hay algunas especulaciones si Ivanka estaba tratando de que le dieran cierto placer para unas fábricas en China, pero eso quedó siempre en el terreno de la especulación. Pero indudablemente que las relaciones no son buenas. Trump desencadenó una campaña de aranceles muy fuerte contra China en su anterior gobierno. China le respondió inmediatamente porque
lo que parece ser que Trump y algunos de sus asesores no se dan cuenta que China no, el trato con China no es el trato con un país pequeño. No. ¿Bien? Es una potencia. Tiene un peso específico. Un peso específico. Insoslayable. China inmediatamente le respondía con aranceles, Sí. y Trump entraba en histeria. ¿Bien? Ahora mismo quiso ser más moderado, un 10% a los aranceles, pero China inmediatamente respondió. Pero China respondió moderadamente. Los aranceles que China le ha aplicado a Estados Unidos ya es para 20.000 millones de importaciones desde Estados Unidos. Estados Unidos, al aplicarle el 10% a todas las importaciones de China, se lo está aplicando a 450.000 millones. ¿Bien? Ahora, China no necesita solamente recurrir a aranceles para darle un golpe a Estados Unidos. ¿Cómo puede China? Reorientando sus importaciones. Porque una cosa interesante, mira, ya estos son datos oficiales, pueden haber pequeños cambios. El año pasado, 2024, el comercio entre China y Estados Unidos fue de 530.000 millones de dólares, de los cuales 400.000 fueron ventas de China a Estados Unidos. O sea, hay un déficit comercial. Un déficit tremendo. Las estadísticas oficiales de China hablan de 361.000 millones de dólares el déficit entre Estados Unidos y China. O sea, que China le vende 360.000 millones más que lo que... Exacto. Wow. Sí, ya te digo, le vendió 400.000 millones y compró 130.000 millones. Pero una cosa interesante es también la estructura de este comercio. Por ejemplo, China hasta octubre del año pasado le vendió a Estados Unidos 51.900 millones, miles de millones de dólares en equipos móviles, de transmisión móvil a Estados Unidos, 51.000 millones en computadoras, 17.000 millones en piezas de equipos de oficina. O sea, vamos a observar, el mayor peso de estas exportaciones chinas son de la industria, son de manufactura. Tecnología también. Ahora, ¿qué China ha comprado a Estados Unidos? Sí, algunos medicamentos envasados, microchip, que ahora prohibieron vendérselo a China, pero por ejemplo vende petróleo, gas, cereales. En el anterior enfrentamiento, China redujo, vamos a decirlo así, las compras de cereales a Estados Unidos. Y esto ¿A quién le compraba entonces? ¿A Rusia? Rusia, Brasil, Argentina, Bolivia, son importantes productores de soya, que es el que tiene más peso en la venta de cereales de Estados Unidos a China. China no tiene que aplicar aranceles. Dicen que entre el pleito de dos elefantes, quien pierde es la grama, porque está abajo, ¿verdad? Los chiquitos. En ese berenjenal, en ese pleito entre dos gigantes, países como República Dominicana, ¿qué podrían, primero, no qué significar, porque no tienen ese poder? Sí. Mira, pero ¿qué podría resultar para nosotros? Por ejemplo, si China decide de repente comprarle más soya a Sudamérica o a otros países, por ejemplo, de la misma Asia, bueno, en Asia no se produce tanto, pero sí, a ver, si busca otros suplidores, ¿se podría beneficiar República Dominicana, por ejemplo? No, República Dominicana no es productora de cereales. No, pero por un bajo de precio en la soya que viene, por ejemplo, qué sé yo, Bueno, pudiera ser, pero ¿qué ocurre? Que los suministros de cereales de República Dominicana provienen fundamentalmente de Estados Unidos. Y ahí sí se produciría entonces un abaratamiento. Exacto, Claro, es lo que eso sí podría beneficiar sin duda a la República Dominicana. Y eso va a favor del que produce, por ejemplo, pollo, el produce aceite, grasas vegetales de todo tipo. Ahora, donde hay algunos que se sitúan todas sus esperanzas, que ya lo hicieron en el anterior gobierno de Trump, y se demostró que no fue así, de que se vayan las empresas de China. Y las empresas norteamericanas, en su inmensa mayoría, no se van a ir de China. Mira, hay una anécdota famosa que recogió la prensa norteamericana. Trump le dijo al ejecutivo de Starbucks que retornaran todos para acá. Cierren en China y vengan para acá. Ajá. Y el hombre le contestó, presidente, más fácil cierro yo aquí en China, porque en China tienen miles de miles. Tú das un paso en China y te encuentras un Starbucks donde quieras. Sí, bueno,
Decía anoche que iba a regalar café hoy a todo el mundo, después del Super Bowl, que ese de Starbucks. Bueno, pasando a otro tema, porque quiero aprovecharlo Sí. para hacer como un paneo, ¿verdad? Global, por algo Correcto. el geopolítico. El tema de Ucrania, De ¿en Ucrania. qué va a parar ese asunto finalmente? Mira, ¿Qué ha pasado en los últimos días? mira, que hay un discurso que además se repite constantemente que no fue una guerra provocada. Sí Fue fue una una guerra guerra provocada. provocada. Sí fue una guerra provocada. Cuando Putin concentró tropas, después de exigir reiteradamente que se cumplieran los acuerdos firmados por Ucrania, la Unión Europea, Estados Unidos y ellos, los llamados acuerdos de Minsk del 2015, y no se acababan de cumplir, él concentró tropas y dijo, apliquen los acuerdos. ¿Qué establecían los acuerdos? Autonomía, no independencia, autonomía para la parte este de Europa, que es de mayoría absoluta rusa, y donde los Para la parte ucranianos este estaban de cometiendo, Ucrania. sí, Es el Donbass, Donbass, el Donetsk, Donetsk. que Ucrania cometía excesos. Porque ahora se hacen los locos con relación al fascismo en Ucrania. Pero mira, hay un artículo de Aníbal de Castro, de hace unos años, que se llama Ucrania, el jamón del sándwich. Pueden buscarlo en internet, donde él señala ahí que él visitaba muchas veces Ucrania y que en el gobierno de Ucrania había 6 fascistas en el gabinete. 6 fascistas. 6 fascistas públicos. Pero es que mira, ¿cómo explota esto? Esto explota en que un presidente reconocido por la Unión Europea y por Estados Unidos, producto de elecciones legítimas, reconocidas, pero el hombre era prorruso, ucraniano. Se produce 2014. 2014, 2013. 2013. Se producen manifestaciones, él no quería entrar a la Unión Europea y se producen manifestaciones a favor de entrada a la Unión Europea, que Ucrania las reprime violentamente. Se hace una reunión internacional, Rusia, Unión Europea, el presidente ucraniano, Estados Unidos, y él acepta reducir en 6 meses su mandato, que todavía estaba vigente, para en 6 meses nuevamente hacer elecciones, y todo el mundo respetaría esas elecciones. Se fueron cada cual para su capital y al día siguiente dan un golpe de Estado en Ucrania, que se había acordado que se iban a hacer elecciones. Y de ese golpe de Estado, ¿qué salió? Fascismo abierto y puro. Tú coges la prensa europea y norteamericana del momento y acusas a los golpistas de fascistas. Pero además con una política abiertamente antirrusa. Ahí es cuando Putin, ante la amenaza que le iban a cerrar la base del Mar Negro en Crimea, que tiene un interés estratégico para Rusia, se recuperó, vamos a decir, Crimea. Sí, usted está en la línea de mi hermano Chiche, que estábamos ayer jugando dominó. Mucha gente no entiende que esa guerra fue provocada. Fue provocada. Que esa guerra fue provocada y que Rusia ha reaccionado. Bueno, de todas maneras, nadie... Pero un detallito, Martí, expreso. Angela Merkel y François Hollande, el presidente de Francia, en el momento que se firmaron esos acuerdos, dijeron públicamente, dijeron, esos acuerdos se firmaron no para aplicarse, sino para ganar tiempo a armar a Ucrania. Recuerdo perfectamente. Entonces la guerra fue provocada. Doctor, muchísimas gracias, ha sido muy sustancioso eso. Brevemente, a ver si me puede dar una... Mira, porque nos quedan muchos temas, lo vamos a seguir desarrollando semana por semana. Vamos a bajar luego a Latinoamérica de fondo, pero entre tanto, un avance. Ecuador, Luisa González, Daniel Noboa, ayer, prácticamente un empate técnico. Ninguno logró 50%, hay segunda vuelta en abril. ¿Qué va a pasar? ¿Qué usted prevé que pueda pasar? Mira, es difícil hacer un pronóstico. Ahora, lo que pasa es que a Noboa no le ha ido bien en estos 18 meses que ha estado en el gobierno. La violencia en Ecuador ha llegado a niveles insospechados. Narcotráfico, todo. El narcotráfico se ha convertido en un actor de primer orden allí. Hay que ver los otros candidatos, que hay más de un 10% de votos ahí, si le dan el apoyo a Luisa González. Correcto. Yo creo que después de estas elecciones los papeles se invierten y Luisa González saldría como favorita para el balotaje. Bueno, pero habría que ver cómo se manifiesta. Bueno, ahí está el Partido de los Indígenas, el Pachacuti. Sí.
que tiene casi un 5%. Doctor, muchísimas gracias. No, Me gracias falta a ustedes. tiempo, nos falta tiempo, me sobran preguntas, Siempre, claro. pero usted siempre tiene buenas respuestas. Porque Lo- hay un tema que me gustaría abordar próximamente, ¿Cómo no? que es la irracionalidad con que se está comportando Zelensky, planteando cosas irracionales Bueno, totalmente. Vladimir Zelensky es un actor, usted sabe, Sí, más que un un actor, y presidente. cómico, Así es. aunque ha puesto a llorar a su pueblo. Lamentablemente, sangre, sangre. Bueno, tenemos el mandato de ir a una pausa. Sí. Doctor, usted y yo seguimos hablando fuera de cámara. Muchísimas gracias de nuevo por estar con No, nosotros. gracias a ustedes por Sigan invitarme. con el día, que a la vuelta hay más contenido.